Buenas tardes. ¿Listos para comer? Estamos estudiando los mensajes a las iglesias del Asia Menor y muchos nos ha enseñado la palabra de Dios, muchas cosas muy interesantes. Hoy nos toca estudiar la segunda lección de la iglesia de Pérgamo, la segunda enseñanza de la serie Una iglesia modelo, lección número 11, Pérgamo, la última llamada. Lección número 11, Pérgamo, la última llamada. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, la palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tu palabra hable, Señor, y nos muestre lo que tenemos que hacer, Señor. Gracias porque tú nos has reunido esta tarde aquí para escucharte. Queremos aprender y aquí estamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. De muchas verdades que Dios tiene, Él mismo se encarga de repetirlas muchas veces porque son muy importantes. Recordamos en la palabra de Dios cuando dice a los jefes de familia y a los líderes religiosos que la ley, que las escrituras las repitieran a los hijos y a los hijos de sus hijos, estando en la casa, estando en el camino, estando fuera, estando en la casa, estando despiertos o en todo el tiempo. El Señor encargó que se enseñara la palabra del Señor. Y una de esas palabras y verdades que repite mucho la palabra de Dios es la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? El arrepentimiento en la iglesia nunca debe faltar. Por eso el título de esta lección es La última llamada, porque considero que el arrepentimiento es la última llamada. Fuera del arrepentimiento o del otro lado de la pared del arrepentimiento no hay nada excepto la condenación de Dios. La última llamada que tenemos de acercarnos a Dios es a través del arrepentimiento. Esto es lo que hace a un cristiano vencedor. David Wilkerson, uno de los pastores muy conocidos y un gran hombre de Dios que no hace mucho partió con el Señor, él decía: la diferencia en ser un cristiano victorioso y un cristiano derrotado radica en la separación que haya entre nosotros y la cruz de Jesucristo. Entre más cerca caminamos de la cruz de Cristo, más vencedores somos. Y mientras más nos alejamos de la cruz de Cristo, más perdedores
somos. Sería bueno preguntarnos esta mañana, ¿qué tan lejos estoy caminando de la cruz de Cristo? ¿No será que a veces nos alejamos demasiado? Y lo podemos percibir, lo sentimos. Inmediatamente aquel cristiano verdadero puede sentir cuando se está alejando de la cruz de Cristo. La iglesia de Pérgamo cometió ese error de hacer un pacto de no agresión con el mundo. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando la semana pasada? Pérgamo, la iglesia indulgente, ¿sí?, hizo pacto con el mundo. Dijo, tu mundo estás allí, yo estoy aquí, yo no te voy a agredir, tú no me vas a agredir. Y esto fue lo más terrible que Pérgamo hizo. La palabra de Dios nos dice que no debe ser así. Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, vaya conmigo por favor. Santiago 4:4 dice que la iglesia no puede ser amigo del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y Pérgamo, recordamos las palabras de elogio que Dios le dice a Pérgamo diciendo, a pesar de que vives donde está el trono de Satanás, has retenido mi nombre y has guardado mi fe, aun cuando mi siervo, mi mártir fiel, Antipas, fue muerto entre ustedes. La iglesia de Pérgamo había empezado muy bien su vida como iglesia, aun cuando sufrieron esa terrible persecución que inició Domiciano y que mató precisamente a Antipas en ese toro hecho de bronce. La iglesia se había mantenido unida porque había aprendido a ser un rebaño. Y pareciera que todo iba y marchaba perfectamente bien, pero el error de Pérgamo fue hacer una tregua y no pelear más contra el mundo. Y no solamente eso, sino permitir que se infiltrara en la iglesia el mundo precisamente. Por eso la palabra del Señor dice, oh almas adúlteras. La palabra es muy clara y muy directa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántos de ustedes aman al mundo? Y hablamos de las prácticas que el mundo hace, que ofenden a Dios. Vayamos un poquito más claro. ¿Cuántos de ustedes escuchan música mundana? No me diga, pero piénselo usted. Esa música inspirada por el mismo infierno, porque si tú analizas la letra, esas canciones hablan de desamor, hablan de odio, de rencor, de venganza, y eso no procede del corazón de Dios. Parece inofensiva. A Pérgamo le pareció inofensivo que estuvieran ahí los Balaams y los Nicolaitas. Balaams, que ponía tropiezo al pueblo de Israel, y los Nicolaitas, que querían gobernar la iglesia. Y Pérgamo pensó, no es malo, son nuestros hermanos, dejémoslos aquí, que convivan con nosotros no nos metemos con ellos, ellos que no se metan con nosotros, y llevamos la fiesta en paz. Este fue el peor error de Pérgamo, y el peor error de los cristianos de hoy también precisamente es hacer todo lo contrario que dice este versículo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Hemos sido llamados a luchar contra el mundo. El mundo nunca puede ser amigo de un verdadero hijo de Dios. Cuando dejamos de luchar contra el mundo y tomamos la decisión de no agredir para que el mundo no nos agreda, nos estamos alejando de la cruz de Cristo y nos estamos convirtiendo en perdedores. Y la última llamada de Dios para nosotros es: arrepiéntete, arrepiéntete. Apocalipsis 2:14, donde leímos, quiero que vayamos otra vez, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y sigue diciendo más adelante: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16: por tanto, por eso, por lo que ya te acabo de decir, por tanto, dice, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Como última llamada, como última opción y como última oportunidad que Dios le da a Pérgamo ante esta situación triste, es: arrepiéntete. ¿Cuánto sabe que Dios siempre es un Dios de oportunidades y de misericordia? Mucha misericordia. Una y otra vez le hemos fallado, una y otra vez hemos transgredido su ley, y Él nos está diciendo una y otra vez: arrepiéntete, vuélvete, corrige, arrepiéntete. Jesús comienza a señalar, comienza a evidenciar esta condición de la iglesia de Pérgamo de hacer pacto y de ser una iglesia indulgente. La iglesia estaba luchando contra el pecado de afuera, la violencia de afuera, la persecución, pero sin darse cuenta dejó de luchar contra el pecado adentro. La persecución de afuera los unió. El martirio y la muerte de hermanos inspiró a muchos otros a permanecer firmes y a no negar su fe, y muchos de ellos también fueron muertos, pero el pecado de adentro fue que los destruyó, fue que los hizo pedazos. La convicción que tenían de retener el nombre de Jesucristo se transformó en una religión simplemente. Y la religión tiene la característica de arreglar solamente lo externo de una persona. Y solo Jesucristo puede arreglar lo que está dentro. Cuando yo lucho contra el pecado que está fuera de mí, pero permito pecado dentro de mí, estoy haciendo lo que Pérgamo hizo y me estoy convirtiendo en un religioso que solo cuido lo que está afuera. Para que nosotros nos comportemos bien y seamos gente honorable y correcta, no necesitamos a Jesucristo. Mucha gente hace eso y solamente tiene una religión. Buen comportamiento fuera, pero por dentro permisivo en muchas cosas que no agradan a Dios. Pérgamo había abandonado su convicción y entró en una tradición. Cuando nosotros dejamos de luchar contra el mundo, me comienzo a alejar o nos comenzamos a alejar de la cruz de Jesucristo. Comenzamos a ser perdedores y sin darnos cuenta comenzamos a vivir una tradición. Hago las cosas porque simplemente son parte de mi vida, de mi rutina, de mi ritmo, de mi costumbre. Asisto a la iglesia, oro al Señor, leo la Biblia, predico la palabra de Dios, pero ha desaparecido la convicción y nos encontramos haciendo muchas cosas por costumbre o por tradición. Yo espero que ninguno de nosotros asistamos a la iglesia por costumbre.
Debe haber una verdadera convicción de que venir a la casa de Dios es porque anhelo su presencia. Es porque vengo a llenarme de su palabra. Es porque quiero crecer, quiero avanzar, quiero mejorar, quiero arrepentirme una y otra vez. Tenemos la tendencia de dejar de arrepentirnos porque tenemos una idea o el concepto de que arrepentimiento se hace una sola vez cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando la señal de un verdadero cristiano es arrepentirse aquella vez, pero seguirse arrepintiendo todos los días. Amén. Pérgamo dejó de hacer eso. Pérgamo dejó de arrepentirse. Lo que en un principio lo caracterizó por separarse del mundo y de luchar contra el mundo, al paso del tiempo se fue alejando de la cruz de Cristo y empezó a cuidar solamente lo externo. 200 años antes de Jesucristo, el Imperio Romano quiso controlar al pueblo judío, pero ellos se unieron y esto provocó una revolución, y de esa revolución surgió un grupo que tenía el único objetivo de establecer la ley de Dios en una forma pura, y se llamaban los Hasidim. Tiempo después cambiaron de nombre y se llamaron los fariseos, que significa los que vivimos separados o los que separamos. Y su objetivo en un principio era separarse de Roma y de llevar su relación con Dios de una forma pura. Lo que hizo con una buena intención, con el paso del tiempo los llevó a convertirse en una religión y en una secta. Lo que comenzó bien terminó mal, porque se alejaron de Dios y comenzaron a poner demasiado énfasis en lo exterior y se olvidaron de lo interior. Comenzaron a hacer tregua con el mundo, un pacto de no agresión, y terminó con una completa mezcla entre fariseos, la secta más estricta del mundo, y el mundo mismo. Acabó siendo solamente una religión. Vaya conmigo en el libro de Mateo capítulo 23. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, habló muy duramente y directamente con ellos, los confrontó. Mateo 23, versículo 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Imagínate que quise parar a Jesús. Iglesia, casa de oración de Manzanillo, hipócritas. ¿Dónde meteríamos nuestra cara? Porque Él conoce lo más profundo del corazón, la intención mínima de nuestros pensamientos. Y Él no podía estar hablando nomás por hablar, sino porque conoce nuestra vida. Sí, has sido fiel estos 5 años. Has retenido mi nombre y has guardado mi fe, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hipócrita. Porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pérgamo se convirtió en la iglesia farisea, cuidaba su exterior, pero su interior estaba sucio. Cuidaba su reputación ante el mundo, ante los demás, pero por dentro estaba lleno de nicolaitas y de Balams. La impureza de Balaam, la avaricia, de poner tropiezo al pueblo de Israel,
a permitir o a enseñar que podían comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Y también el gobierno de los hombres sobre la iglesia, el pensamiento de los nicolaitas, una iglesia limpia por fuera, pero sucia por dentro. Y eso no es y nunca será la voluntad de Dios para su iglesia. Dice la palabra de Dios que Él se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia limpia, sin arrugas, sino que fuera una iglesia santa. Nosotros no podemos poner agua limpia en un vaso sucio para tomar, ¿o sí? No, sabemos que nos hace daño. Jesucristo no va a usar vasos sucios, sino vasos limpios. En lugar de usar a la iglesia de Pérgamo, la última palabra para ellos era arrepiéntete, porque si no vendré y pelearé con la espada de mi boca. Versículo 16, Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. ¿Cuándo vendré? Pronto. No sabemos si hoy o mañana, pero pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo que menos deseo, y yo creo que también ustedes, es que cuando Cristo venga y pelee con la espada de su boca, nos encontremos en medio de un fuego cruzado. La palabra arrepiéntete que Jesús usa es una palabra griega que se dice o que se llama metanoia, formada por dos palabras. La primera, meta, que quiere decir cambio, y noia, mente. Metanoia entonces quiere decir cambio de mente, y esto es la palabra arrepentimiento, cambio de mente. Pero tiene algo más profundo, porque quiere decir reconsiderar, meditar, volver a analizar desde un principio, paso a paso, de forma detenida, conscientemente, objetivamente, detalladamente, minuciosamente, y al final tener la conclusión: me equivoqué, dije sí, pero no siempre, siempre no, o dije no y mejor sí. Después de analizar, reconsiderar, meditar, volver, hacerlo de forma detenida, objetiva, detallada, minuciosamente, llegar a una conclusión. Eso es lo que Dios está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Analiza tu vida, analiza tu conducta, examina tus pensamientos, detenidamente, conscientemente, claramente, objetivamente, no un análisis superficial. Muchos de nosotros tenemos una definición incompleta de la palabra arrepentimiento o cambio de mente. Pensamos que solo incluye dejar de hacer lo que Dios no quiere que hagamos y empezar a hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. Pensamos que es solamente un cambio de dirección y regresar en dirección opuesta. Y está bien, pero está incompleto. Metanoia tiene el énfasis exhaustivo en la reconsideración, en un autoexamen llevado a través de un proceso de análisis, en un proceso de reflexión, de autoexaminarnos hasta descubrir la raíz del error. A ver, ¿por qué una persona engaña? El engaño es solamente el fruto, pero en la raíz del engaño es algo más profundo. Nosotros no vamos a poder matar un árbol solamente cortando sus ramas. Ese árbol va a volver a retoñar y ¿por qué? Porque sus raíces tienen vida.
Pero si cortamos la raíz, cortamos la vida y el árbol se muere. Entonces arrepentimiento es no solamente un cambio de dirección, es un análisis profundo a base de reflexión para ver por qué tengo este problema. ¿Por qué no puedo vencer mi mente? ¿Por qué no puedo tener control sobre mis pensamientos? ¿O por qué de mis temores? ¿O por qué de mis dudas y mi confusión? Todo eso es el follaje de un árbol, pero la raíz realmente es algo que está más profundo. Y cuando Dios dice arrepiéntete, está diciendo vete hasta el punto de raíz. Analiza, reflexiona, examina y ve hasta el fondo del problema. Eso es lo que la palabra metanoia o arrepentimiento quiere decir. El error que hemos cometido es simplemente querer que la gente cambie de comportamiento, que la gente modifique su dirección sin guiarlos a una autorreflexión y a un autoexamen. Lo que Jesucristo está diciendo es autoexamínate, revísate a ti mismo. Si yo les pregunto en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que honestamente te hiciste un autoexamen delante de Dios para ver si tu vida está bien o está mal? Tal vez ni lo has hecho nunca. Considerar mi vida solo por lo que creo no es suficiente, sino tomar la palabra de Dios y poner mi vida delante y a comenzar a autoexaminarme a la luz de la palabra de Dios, no solamente por lo que creo o por lo que pienso, sino a la luz de lo que la palabra dice. Ese es el mejor autoexamen y autoanálisis que pudiéramos nosotros hacer, porque eso es lo que nos va a llevar precisamente a encontrar la raíz de los verdaderos problemas que tenemos. Y esto finalmente va a producir arrepentimiento, porque nos vamos a dar cuenta que el problema está muy serio y que ese problema nos tiene al borde de las palabras finales de Jesucristo: y hazlo pronto, porque yo vengo pronto. Entonces, no es solamente cambiar de actitud o dirección, sino modificar esa actitud errónea. Es un error pensar que se trata de llevar a una persona a un cambio sin un verdadero examen de su condición. Cristo quiere que entendamos dónde está nuestro error, pero más importante es ubicar dónde está la raíz que está produciendo ese error. Pérgamo comenzó con algo simple: no se autoexaminó y consideraron que ellos estaban bien y siguieron adelante y no se dio cuenta de su pecado interior. Marcos 2:17, Jesús hablando. Vamos allá a Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si nos analizamos de acuerdo a la palabra de Dios y concluimos de que no estamos tan mal, ¿qué puede hacer Cristo por nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque nos consideramos que estamos bien. ¿Estamos bien? Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. La palabra dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Pérgamo consideró que no necesitaba de un médico.
Nosotros como cristianos necesitamos aprender a autoexaminarnos y a revisarnos a nosotros mismos, a considerar nuestra vida, nuestros caminos, para ver si en realidad estamos en la fe o no estamos en la fe. Ahora no necesitamos conocer toda la Biblia para podernos hacer un autoexamen. No necesito tener el título de un doctor para saber que tengo fiebre o que tengo irritada mi garganta, ¿verdad? El problema de muchos de nosotros es que hemos dejado de, escuchen bien esto, hemos dejado de escuchar la palabra de Dios como un parámetro. Y lo hemos considerado solamente como un alimento para crecer. Y está bien, es para crecer y es alimento. Pero también es para exponer nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a la reunión es porque le vamos a cantar al Señor y lo hacemos con mucha alegría como hoy. Pero también vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, pues también lo recibimos como alimento para crecer, pero también debemos considerarlo como un parámetro para que nuestro corazón sea expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón sea evidenciado. Así como fue evidenciado la iglesia de Pérgamo. Hacía las cosas bien, mantuvo su fe, no negó su fe, retuvo el nombre de Jesucristo ante la persecución, pero en lo profundo, en lo interno, tenía un problema muy serio. Entonces nosotros tenemos que venir con el anhelo de escuchar la palabra de Dios, no solo como alimento para crecer, sino para exponernos, para que nos evidencie Dios, para que nos diga, este es tu problema. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la palabra de Dios dicen, híjole, ayer me dijo una hermana, hermano, la palabra toda fue para mí? ¿Qué pasó allí? Ella vino con la disposición de que su corazón fuera expuesto y Dios lo expuso. Podría decir la hermana, ¿quién le dijo que yo tenía todos esos problemas? Nadie. Dios conoce perfectamente bien tu corazón y por eso te llama a juntarte, por eso te llama a venir, para que tu corazón sea expuesto a la luz de la palabra. Y qué hermoso es eso, porque entonces Dios está mostrándonos su misericordia, porque conociendo en nuestro corazón que tenemos cosas ahí, Él no quiere que continuemos así, sino que examinándonos a nosotros mismos y encontrando realmente el problema, pues decidamos cambiar, decidamos ser diferentes, atendamos el asunto, el problema que tenemos dentro. Y esto fue lo que la iglesia de Pérgamo no hizo. Él dijo, nosotros estamos bien, sí, ahí están los Nicolaitas, sí, ahí están los Balams, pero no nos agredimos, hicimos un pacto de no agresión. Sí, ahí está el mundo, sí, ahí está la moda, sí, ahí están las prácticas del mundo dentro de la iglesia, pero mejor no nos lastimamos, así estamos bien. Peligro. Jesús dice, arrepiéntete. Jesús dice, yo no morí por una iglesia así. Yo no di mi vida por una iglesia sucia, arrugada o con manchas. Entonces, cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, vengamos toda la intención de que nuestro corazón sea expuesto, sea evidenciado lo que hay en lo profundo de nuestra vida que no agrada a Dios. Vengamos y le digamos, Señor, expón mi corazón hoy a la luz de tu palabra. Esto lo sabía muy bien el salmista. Salmo 139.
A pesar de que el rey David tuvo muchas debilidades y problemas, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él dice en el Salmo 139, versículo 22, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para que alguien pueda atreverse a decir esas palabras, es porque está plenamente consciente de su manera de vivir. Y aunque él adoraba a Dios y había aprendido a llevar una relación cercana, íntima y profunda con Dios, y él había tratado en todas las maneras de agradar a su Dios, él todavía dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Podemos nosotros decirle así al Señor? Conoce mis pensamientos, Señor. ¿Qué encontrará en nuestra mente? Aquellos pensamientos que no lo decimos a nadie, que solamente las manejamos aquí, o aquellas prácticas que hacemos ocultamente. Examíname. No está diciéndole: Señor, entra a la sala porque ahí está bien barridita, está toda arregladita, pero a mi cuarto no entres porque ahí está todo lo sucio. Cuando le decimos examíname, es: invade mi vida hasta lo más profundo, Señor. Sé que vas a encontrar cosas que no te agradan, pero yo aquí estoy, quiero ser expuesto a la luz de tu palabra. Señor, sé que me va a doler, aunque he tratado de vivir rectamente delante de ti, pero sé que hay cosas con las que todavía lucho, Señor. Si así es nuestra actitud, entonces estamos caminando en dirección correcta. Y no estamos como la iglesia de Pérgamo, que haciéndose su autoexamen dijo: nosotros no necesitamos arrepentirnos, porque estamos haciendo las cosas bien. Y no se daban cuenta que el pecado interno era algo que Dios aborrecía. Salmo número 26. El mismo salmista dice también en el versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina ¿qué? Mis íntimos pensamientos. ¿Cuáles son los íntimos pensamientos? Los más profundos, los que solamente pensamos, que no las expresamos, pero que las tenemos aquí. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. ¿Por qué no es bueno que nosotros nos examinemos según nosotros mismos? O sea, en base a nuestra propia bondad. Porque nosotros vamos a alabarnos a nosotros mismos. Yo no hago mal a nadie, no fumo, no tomo, no me emborracho, no adultero, no fornico, no engaño, no miento. Pues entonces yo soy un santo, no necesito un examen. Pero ¿qué tal si le digo: Señor, examina mis íntimos pensamientos? Allí hay una telaraña muy riesgoso. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, o sea, mis motivaciones. ¿Cuál es el motivo que me lleva a hacer las cosas? ¿Cuál es el motivo que me lleva a hablar como hablo, a conducirme como me conduzco? No solamente la mente, sino también el corazón. O sea, Señor, toda mi vida. Esa es la mejor actitud, la que Pérgamo olvidó. Una vez que tu corazón es expuesto, una vez que es sacada a la luz lo que está allí, te das cuenta que necesitas cambiar. Metanoia, cambio de mente. Nosotros podemos ir rechazando poco a poco y haciendo a un lado el arrepentimiento por ocuparnos de la palabra solo como alimento o como crecimiento. Pérgamo tomó la palabra de Dios no para exponer su corazón, sino solo como alimento, para estar bien
pero muy necesaria también era la otra parte. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hablando de la palabra de Dios, esto es lo que dice el Señor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz, no es palabra muerta e inepta, es palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hasta dónde penetra? Y penetra hasta partir el alma. No hasta tocar el alma, sino hasta partirlo, atravesarlo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y el espíritu penetra y parte el alma y el espíritu. O sea que no queda nada que no esté expuesto a la luz de esa palabra que es la espada de Dios. Dice, hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Usted sabe dónde están los tuétanos? En medio de los huesos, ¿sí? Pues la palabra de Dios hasta ahí penetra. No está hablando físicamente, ¿verdad? Espiritualmente penetra. No hay nada que esté escondido a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces la palabra de Dios es como una espada más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo podemos engañar a Dios? Imposible. ¿Qué dice la Escritura? No se equivoquen, a Dios no lo puedes engañar. Si tú siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Es muy claro. Cuando nosotros dejamos de exponernos a la palabra de Dios, empezamos a sentirnos justos. Empezamos a sentir que no hay nada de que me acuse, que no tengo nada de que me eche en cara. Es muy peligroso eso, porque eso nos lleva hasta el otro extremo de cerrar nuestro corazón hasta que ni el mismo Espíritu Santo puede hablarnos para exponernos a la luz de nuestros errores. El orgullo, la soberbia ha tomado posesión y control de tu corazón. Pérgamo tomó la palabra de Dios no para exponer su corazón, sino solo como alimento y para crecer. Y digo, está bien eso es la palabra de Dios, pero es muy importante la otra parte, exponernos a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia solamente buscando solución a los problemas o alivio a algunas necesidades, y está bien, para eso es la iglesia también, pero necesitamos que nuestro corazón sea expuesto, que se haga evidente lo malo que está dentro. ¿Y qué hay dentro de nosotros? Un tremendo potencial de pecado, es lo que hay allí. Cuando tú te miras en el espejo, trata de mirar ese potencial de pecado que está dentro. Y no hagas nada hasta que clames a Dios y le digas, Señor, ayúdame. Yo no puedo lidiar con esta carne solo. Te necesito, Señor. Esa es la mejor manera de empezar el día. Y no que te mires, qué chulito, qué guapo estás. Vete al mundo, vénselo. No es cierto, nunca lo podrás vencer así. Con un corazón humilde, un corazón arrepentido,
Un corazón que reconoce que por sí mismo no puede hacer nada. Ese es el cristiano que puede vencer, el que camina cerca de la cruz de Cristo. Amén. ¿Cuántos caminan cerca de la cruz de Cristo? ¿Sí? ¿Pesa esa cruz? Y a veces pesa más, porque a veces hasta alguien más se sube encima y nos hace la vida difícil, ¿no es cierto? El enemigo mismo se encarga de hacer eso también. Pero nosotros tenemos una meta, un objetivo, un final feliz. Eso es muy duro cuando Dios nos descubre. Y tal vez sea por eso que no queremos tan fácilmente que seamos examinados. Pero es muy necesario y además es urgente, mis hermanos. Es muy necesario estar bien nutridos, pero también es muy necesario andar limpios. Es un balance. De otra manera solo estamos tratando de ocultarnos para no ser evidenciados, para no ser expuestos. Es mejor decir: Señor, abre mi corazón y ve qué hay allá adentro, en lo más profundo, en lo más escondido. No olvidemos que nuestra última llamada es: arrepiéntete. ¿Cuál es nuestra última llamada? Arrepiéntete. Es nuestra mejor herramienta para acercarnos a la cruz de Cristo, porque sin un contrito y humillado no podemos acercarnos a su trono de gracia. Con soberbia y con orgullo, con nuestra propia justicia, no podemos acercarnos a la cruz de Cristo. Si nos acercamos a la cruz, seremos vencedores. Podemos tener acceso a lo que Jesús dice en el versículo 17 de Apocalipsis 2. Vayamos allá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere. ¿Qué promete Dios al que venciere? Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dos cosas: le daré de comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significan estas dos cosas? Debe ser algo muy, muy valioso, porque Jesús lo está prometiendo al que vence, no al que intenta y fracasa, no al que intenta y muere en el intento, sino al que vence. ¿Qué le va a dar? A comer del maná escondido y una piedrecita blanca. Eso debe ser muy interesante y entenderlo nos va a motivar mucho, mis hermanos. Nos va a animar mucho. Al que venciere le daré. Es una promesa y aparece en los 7 mensajes de las iglesias del Asia Menor. En la antigüedad, cuando el rey iba a una guerra con su ejército frente a un poderoso enemigo, el rey hacía una promesa al que venciere. Y era una promesa al que ganaba la batalla. Por ejemplo, en 1 de Samuel 17, cuando Saúl y su ejército salen a pelear contra los filisteos, ¿se acuerdan ahí? Ahí está Saúl, ahí está Goliat y ahí está David. 3 personajes importantes. Saúl prometió al que vencía a Goliat, le prometió riquezas, le prometió darle su hija como esposa y le prometió eximirlo de impuestos. Yo creo que con la exención de impuestos nos bastaría, ¿verdad? Pero mira, era riquezas. Un rey en ese tiempo era riquísimo y le prometía muchas riquezas y además ser su suegro. Le iba a dar su hija. Dios tiene promesas para el que venciere. Y hay 2 Goliats enormes: Satanás mismo y esta naturaleza caída que todavía cargamos.
Y dice él, al que venciere al enemigo y a la naturaleza muerta o caída, yo le daré de comer del maná escondido. Éxodo capítulo 16 encontramos cuando el pueblo se queja de que tenía hambre. Moisés clama a Dios y le dice, yo voy a hacer descender del cielo maná, pan del cielo para que coma el pueblo. Moisés anuncia al pueblo y dice, mañana temprano ustedes se van a levantar y van a ir al campo y van a encontrar algo menudito así como semillas de culantro y ustedes lo van a recoger y lo van a tostar, lo van a moler y de eso van a comer. Ese es el pan que Dios les da. La gente maravillada salió temprano, pero les dijo, pero nomás van a juntar la porción que vas a comer tú ese día, no vas a guardar para el otro día porque al otro día no va a servir. Uno que otro por ahí se pasó de listo y juntó de más, pero cuando fue a buscar el maná el otro día, porque no quiso pararse temprano, porque además le gustaba mucho dormir, encontró que ese maná tenía gusanos y ese día no hubo comida porque el maná se acabó. Números 11, encontramos en el capítulo 11 de Números encontramos que el pueblo se enfadó de comer. Este maná que Dios les derramó en el desierto era un pan tan especial porque tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Imagínate comerlo por 40 años. Todos los componentes nutritivos para la sobrevivencia de un cuerpo, y en el desierto tenía que ser un alimento muy especial. Pero el pueblo después se quejó. Le dijo Moisés, este pan es tan liviano que ya nos fastidió. Ahora queremos carne. Qué pueblo tan duro, ¿verdad? Bueno, Jesucristo habló de ese mismo pan, discutiendo con los fariseos orgullosos. Ellos decían, Moisés nos dio a nuestros padres maná por 40 años. Jesús dijo, no, el que dio verdadero pan es mi Padre. Y no solamente a los que están en el desierto, sino a todo el mundo. Y no solamente 40 años, sino para siempre. Todo aquel que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús está hablando del mismo como el maná del cielo. Dios le dijo a Moisés, una porción va a ser para que coma el pueblo y otra porción tú vas a juntar y lo vas a poner en una vasija, en un vaso, y lo vas a poner en ese lugar, se me fue la palabra, en el tabernáculo, donde debía también poner las tablas de la ley y la vara de Moisés, esa cajita, no sé, el arca del pacto, exactamente. Y ahí vas a poner también ese recipiente del maná para que las futuras generaciones también sepan de ese maná. Pues cuando Jesús dice, yo les daré a comer del maná escondido, está hablando de ese maná que fue apartado en el desierto. Moisés lo metió en el arca del testimonio, y ahí recuerdan ustedes que nadie más podía entrar excepto el sumo sacerdote y una vez al año, y no podía abrir el arca, ese estaba cerrado y nadie más lo vio, y ese es el maná que un día Dios nos va a dar a nosotros, al que venciere. Todavía falta, muy interesante. Nosotros, porque Jesús dijo, mi Padre os da el verdadero pan.
Yo soy el pan de vida. Nosotros entonces nos alimentamos de Jesucristo. Él nos ha dejado su palabra. En tus manos tú tienes ese maná que necesitas para crecer y no necesitamos más. Un poco de diversión, pastor, en la iglesia para atraer a la gente. No necesitas más. El pueblo de Israel no necesitaba más alimento que el maná. Una cucharadita de reconocimiento, pastor, no necesitas más. Dios nos alimenta con el maná del cielo. ¿Por qué Jesucristo promete darnos maná oculto? El maná, según la orden de Dios a Moisés, se divide en 2 porciones. Acabo de decir la porción que recogía el pueblo para su sustento diario y otra porción que él guardó ahí en ese recipiente de barro o ese recipiente o en ese vaso y lo guardó en el arca del testimonio. ¿Sí? El vaso o vasija en la Biblia habla del cuerpo humano. Pablo dice que el tesoro ha sido depositado en vasijas de barro para que el poder y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando de ese maná escondido, ¿sí? Cuando ese tesoro, el evangelio o maná fluya dentro de ti, cuando tú empiezas a escuchar la palabra expuesta, fluye como agua viva y el mérito no es nuestro, sino de Dios, porque nosotros nada somos, simplemente vasijas de barro. Este maná fue puesto en un cuerpo especial que fue capaz de entrar al cielo, que fue capaz de entrar al arca del pacto, a la presencia de Dios con todo y cuerpo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Cuando Jesús estaba por ascender al Padre otra vez y estaba ahí en el Monte de los Olivos hablando con sus discípulos, encargándoles muchas cosas más y diciéndoles vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Dice que él fue tomado y ascendió y lo cubrieron unas nubes. Los apóstoles se quedaron mirando tal vez tristes y unos ángeles se aparecieron y dijeron: varones, ¿qué es lo que están mirando al cielo? Este Jesús, como lo habéis visto ir, así vendrá otra vez. Ellos no vieron un fantasma irse, ellos vieron a Jesús en su cuerpo glorificado ascender al Padre, y Él en la presencia del Padre tiene cuerpo, porque con este cuerpo Él subió, y ese maná escondido en su cuerpo está en la presencia de Dios, en el arca del testimonio, en el arca del pacto, esperando el momento en que su pueblo, los vencedores, lleguen para hacerles impartido el maná escondido, el maná oculto. Ya vamos a entender qué es ese maná oculto. Ya sabemos que es Cristo Jesús, que es el alimento y que está allí para todo aquel que vence, ¿sí? Entonces este maná fue puesto en un cuerpo especial que fue capaz de entrar al arca del pacto, a la presencia de Dios con todo y cuerpo. Y la única persona en la historia del mundo, la historia humana, que ha logrado hacer eso se llama Jesucristo, cuando Él ascendió otra vez al Padre. Si tú en verdad fuiste regenerado, naciste de nuevo y un día mueres, irás a la presencia de Dios, pero tu cuerpo se queda aquí en el panteón. Jesucristo, cuando resucitó, ascendió al cielo con ese cuerpo donde llevaba el maná oculto en su cuerpo. El cuerpo de Cristo llegó a la presencia de Dios y se quedó en la habitación de Dios. Eso significa que esa parte del maná oculto que Dios nos ha prometido es Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículos 1 y al 3, dice:
Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Escuchen esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Hasta alcanzar qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué es ese maná escondido? Es Cristo mismo, pero son todos los tesoros escondidos de sabiduría y de conocimiento. Cuando entonces los vencedores lleguemos allá y Dios nos dé ese maná escondido, está diciendo o se está refiriendo que nos dará un entendimiento y conocimiento pleno de las cosas y de los tesoros que Dios tiene de sabiduría y de conocimiento. Hoy nosotros tenemos muchas preguntas que no podemos contestar. Y nunca las contestaremos mientras estemos metidos en este cuerpo tan pequeño y en esta mente tan finita y tan a veces tan cerrada también. Pero un día esta mente será abierta porque tendrá un cuerpo también glorificado, transformado, que pueda entender la mente de Cristo y el corazón de Dios. Y entonces todas las interrogantes, todas las preguntas tendrán respuesta. Entenderemos la mente de Cristo. Y ese es el tesoro en vasijas de barro. Ese es el maná escondido que Dios va a dar a los vencedores, a Cristo mismo. Si en verdad nosotros somos regenerados, morimos un día, vamos a la presencia de Dios, pero no con este cuerpo, y un día también este cuerpo resucitará para estar unidos juntamente con el Señor. Entonces, esa parte del maná oculto que Dios nos ha prometido es Jesucristo mismo. Aquí el tesoro se refiere a Cristo Jesús. El maná que está dentro de Jesucristo son las riquezas de su conocimiento y la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es revelada, es la revelación de Dios. Todo lo que hoy Dios quiere que tú y yo sepamos está en su palabra. Pero ese libro despierta inquietantes preguntas como: ¿cómo es que hiciste el mundo con tu sola palabra? Porque dice que así hizo al mundo. Dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo es que tomaste, Señor, polvo o tierra y lo mezclaste con agua y formaste al hombre, soplaste en él aliento de vida? ¿Cómo es que lo viste triste, luego abriste su costado de Adán, tomaste una costilla y le hiciste una ayuda idónea y todo quedó tan perfecto? ¿Cómo me conociste a mí aún desde que estaba en el vientre de mi madre? Jesús dice: no te preocupes, solamente créelo por fe. Eso es lo que nos corresponde ahora. Pero entonces ya no necesitaremos fe, porque entonces todo lo entenderemos, porque habremos de comer ese maná escondido, Jesucristo mismo. Hoy no nos puede ser revelado todo eso, porque nuestra mente explotaría, no aguantaríamos. Y por eso Dios nos da únicamente lo que está aquí en su palabra. Y no hay más revelación, y no vendrá más revelación, porque esto, aún esto, nunca lo alcanzaremos de entender plenamente. ¿Entiendes? Para los buscadores de nuevas revelaciones es un engaño terrible. No hay más revelación. Aquí está lo que Dios quiere que tú y yo sepamos de Él. Mejor metámonos en la palabra y aprendamos lo que es Dios para nosotros. ¿Dices amén a esto? Muy bien. Dios nos promete riquezas de su conocimiento y de su sabiduría.
que están escondidos en Cristo Jesús como un maná. Cuando tú y yo muramos, vamos a comer de ese maná y de una vez por todas entenderemos la mente y el corazón de Dios. Vamos a entender por qué Dios hace las cosas que hace. En ese momento entenderemos todo. Y Él dice, al que venciere. Pablo pregunta, ¿quién entenderá la mente de Cristo? ¿Quién será su consejero? Todas las preguntas que ahora nos inquietan, perdón, entonces tendrán respuesta. Cuando Dios te da ese maná que está escondido dentro del cuerpo de Cristo, tus preguntas tendrán respuestas. Pablo dice, nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. A ver, vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, 1 de Corintios 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, aquí la palabra perfecto es cuando estemos en su presencia, ¿qué va a pasar? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, ese conocimiento limitado se va a terminar. Luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Interesante esta escritura. Lo que ahora entiendo en parte, entonces lo entenderé. Nosotros lo máximo que podemos conocer de Dios a través de su palabra es como ver a través de un espejo oscuro. ¿Qué tanto podemos conocer a Dios a través de su palabra en base a su inmensidad de sabiduría y conocimiento? Nada. Nada. Pero Jesús dice, si tú vences a Satanás y vences tu carne, si mantienes tu fe y retienes mi nombre, te autoexaminas y te arrepientes cada día, viviendo en pureza, sin Balaams y sin los Nicolaitas, lo que Dios te promete es comer del maná escondido, el conocimiento de Dios para entender su mente y su corazón. Y eso a mí me anima mucho. No sé si a ti también, pero de veras que nos debe animar el poder conocer lo que ahora solamente veo como a través de una ventana oscura. Imagínense cómo nos vamos a maravillar cuando entonces esa ventana sea totalmente abierta y veamos en su plenitud cara a Dios. ¿Cómo podemos dudar de Él? ¿O cómo podemos decir Dios no existe? Imposible. Hoy a lo mejor tenemos esas dudas porque miramos como en un espejo oscuro, pero la promesa es que un día vamos a verle cara a cara. Ese es un reto tremendo. ¿Cómo es Él? Un día le conoceremos. Todavía no está a nuestra disposición. Ahora, lo poco que podemos conocerle es a través de su palabra, pero todo lo que podamos conocer de Él a través de su palabra es como verlo en un espejo oscuro, que no es tan claro. Se nos revela una parte. Por eso Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en parte creemos en fe, porque así debe ser. Entonces, nuestros ojos serán abiertos totalmente y veremos cara a cara. Cualquier cosa que Jesucristo nos pidiera hacer, valdría la pena hacerlo, ¿verdad? Nada más por eso. Por eso Jesús dice en Mateo 18, 8 y 9, si tu brazo o tu pierna te es ocasión de caer, córtalo.
Si tu ojo te hace pecar, sácalo de ti. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna o sin un ojo, que en todo tu ojo y pierna y brazo en el infierno. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo de quitar aquello que nos estorba o que nos arrastra hacia la maldad. ¿Ya entendimos qué es el maná escondido? Cristo mismo, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué significa la piedrecita blanca? Porque ese también es otro detalle que por mucho tiempo he estado pensando. ¿Qué será la piedrecita blanca? Te daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. John MacArthur en su Biblia, y el comentario de la Biblia, habla de que dentro de la cultura romana, cuando participaban en una competición griega, cuando regresaban victoriosos, el gobierno les entregaba una piedra blanca con su nombre del competidor vencedor. Y una vez que ellos lo recibían, después iban al palacio a la celebración que preparaba el mismo emperador y lo canjeaban con la entrada a esa celebración. Esa piedrecita que recibían los vencedores atletas, lo canjeaban con la entrada a esa fiesta, a esa cena, ¿sí? Dios te va a dar un nombre espiritual. ¿Te acuerdas que a Simón le cambió de nombre y le dijo: te llamarás Pedro, a Saulo, Pablo, a Jacob, Israel, a Abraham, Abraham? Tú vas a tener un nuevo nombre en esa piedrecita que solo tú vas a conocer. ¿En base a qué será ese nombre? En base a la función que tú tengas en su reino como rey y sacerdote. ¡Wow! Sacerdotisas, reyes en su reino. Pero recuerden que esto es condicionado al que venciere, al que permaneciere hasta el fin, al que perseverare hasta el fin. Entonces, tú vas a canjear esa piedrecita para entrar a ese banquete que Jesús preparará para todos los vencedores. Hermanos, a mí me gustaría que nos encontráramos todos viajando en grupo a esa fiesta. ¿No te gustaría? Cada uno con nuestra piedrecita. Vamos a canjearlo para entrar a la fiesta que nuestro Rey preparó para nosotros. Pablo decía que su anhelo para su pueblo era para salvación. Y lo mismo yo deseo para ustedes. Lamentablemente viajar en grupo no se puede. Tenemos que estar atentos a la última llamada de Dios. Al cielo se viaja solos. Es más, ni por familias puede entrar. Al cielo se viaja individualmente. Ojalá que todos podamos llegar allí y recibir esa piedrecita y comer el maná escondido. Pero dependerá mucho de cómo caminemos de cerca de la cruz de Cristo. La última llamada de Jesucristo para nosotros es: arrepiéntete, examínate, reflexiona, haz un análisis minucioso de tu vida para ver a la luz de tu palabra si estás caminando en la fe o no estás caminando en la fe. Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido y una piedrecita blanca. Ya sabemos lo que Dios nos va a dar, si somos fieles hasta la muerte. ¿Fieles hasta cuándo? Hasta la muerte. Ojalá no nos toque ser ninguno de nosotros mártires de Cristo. Pero si fuera necesario, ¿a poco no daría su vida por su fe? ¿O negaría su fe por Cristo?
que sería lo más fácil. Le dijeron a Policarpo, ¿se acuerdan de Policarpo? Niega tu fe y confiesa que César es Señor. Dice, por 85 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo hacer eso? Escuchen, esta es mi confesión. Cristo es Señor. Y lo mataron. Ojalá que así estemos de convencidos. Tal vez no tengamos que ser metidos en ese toro de bronce para ser quemados. Pero qué tal que cada día hay cosas en la vida que nos hacen dudar, titubear y decir, mejor sería que yo no fuera tan consagrado al Señor. Porque cuando más me estoy metiendo a servirle, más problemas tengo. Más aislado me siento. Yo creo mejor sería volverme al mundo con mis amigos para que nos pongamos alegres. Sí, porque esa es la alegría del mundo. ¿A cambio de qué? De un infierno eterno, de un sufrimiento que no para, de un gusano que no muere y de unas llamas que nunca se consumen. ¿Qué prefieres? La palabra es arrepiéntete, examínate todos los días a la luz de la palabra de Dios. No tomes la Biblia solamente como alimento, tómalo como un parámetro para ver dónde está tu fe, para ver si estás caminando en la verdad. No solamente para ver qué tan nutrido estás, sino también para ver qué tan limpio estás caminando. Porque Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, una iglesia santa. ¿Pueden decir amén a esto? ¿Lo esperamos? Déjeme decirle una cosa, no tarda. No tarde en venir. Preparémonos para que podamos disfrutar de ese maná escondido y de esa piedrecita blanca para entrar a la celebración de nuestro Rey. Pónganse de pie, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por ese amor inmerecido, por tus misericordias que derramas sobre nuestras vidas, día tras día, Señor, y muchas veces aún con nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Tú no cambias, Señor, sino que sigues aún esperando con paciencia. Cuando entendemos que debemos caminar limpios delante de ti. Ayúdanos, Padre, a tomar el consejo que nos lleva a que nuestro corazón sea expuesto a la luz de tu palabra, para que ningún error, falla o pecado se anide en nuestro corazón, que tú puedas escudriñar cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestros pensamientos, y puedas mirar, Señor, si hay maldad allí. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón quebrantado todos los días, Señor, de que estemos dispuestos a ese trato de tu santidad en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a ser expuestos a tu palabra para que también podamos ser limpios delante de ti todos los días, Señor. Esta palabra, Señor, ponla en lo profundo de nuestro corazón y ayúdanos a aprender de esta iglesia de Pérgamo, atendiendo el mensaje que tú le das ahora. La última llamada que tienes para nosotros también como para ellos es que nos arrepintamos, no solo cambiemos de rumbo, sino que vayamos hasta la raíz
de esas situaciones que nos arrastran hacia lo malo. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro corazón de todo temor, de toda duda. Que no nos encuentre, Señor, un día titubeantes, tibios, fríos, indiferentes, sino que cada día te sigamos con pasión, con convicción, con alegría y con gozo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén, amén. Gloria al Señor.